Bueno, estábamos estudiando la semana pasada hablando sobre nosotros como sacerdotes, nombrados por Dios, puestos por Dios, y cómo Dios había tenido para nosotros una palabra en la cual Él garantizó que nosotros tenemos una esperanza de vida diferente. Entonces Él sigue hablando y dice que esa esperanza de vida llega hasta más allá del velo, ese velo que se rompió cuando el Señor murió. Y eso lo que significa es que nosotros tenemos una esperanza en la cual podemos llegar delante del Señor Jesús cuando nosotros queramos, sin ningún problema, al trono de la gracia. O sea que es una esperanza segura y firme. Y dice que esa esperanza segura y firme, al final del capítulo 6 dice, es porque el que entró primero, el precursor, es el sumo sacerdote de un sacerdocio que es eterno, es para siempre, nunca termina, es infinito, pero es un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y quiero que entiendan algo con respecto a esto. La palabra de Dios habla de el orden de Melquisedec, no habla según Melquisedec. Eso es importante para que no nos confundamos después cuando estemos leyendo Melquisedec. La palabra para orden es la palabra tax, que es de donde viene la palabra taxativo, que es como nosotros clasificamos las cosas. La taxidermia, por ejemplo, es una clasificación. Taxes es una clasificación. Entonces es según la clase de Melquisedec, o sea, según el tipo de sacerdocio de Melquisedec. Esto es muy importante. En el Antiguo Testamento, Melquisedec solamente aparece 2 veces. La palabra Melquisedec aparece solamente 2 veces. Una en lo que vamos a ver en Génesis y la segunda en un salmo de David, en el Salmo 110. Un salmo que es a todas vistas el salmo mesiánico por excelencia. Entonces ahora vamos a verlo bien, vamos a verlo cómo es el cuento. Pero tenga en cuenta, es según la clase de sacerdocio que tenía este señor Melquisedec. ¿Ok? Entonces vamos al capítulo 7. ¿Estamos todos? ¿Estamos? Sí. Bueno. Entonces, dice el capítulo 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que volvía de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Asimismo, le dio a Abraham los diezmos de todo. Eso aparece en Hebreos 7:1 y él empieza del versículo 2. Pero yo quiero que vean cómo es que está narrado en Génesis. Cuando Abraham volvía de derrotar a Cuedorlaomer y a los reyes que estaban con él. A ver, había salido Cuedorlaomer, que era un rey, y se había aliado con 5 reyes. Ellos unieron sus ejércitos y se fueron a atacar al mar cerca a Sodoma y a Gomorra, y destruyeron Sodoma y Gomorra y los vencieron. Pero en esa victoria, ellos se llevaron a Lot y a su familia y a los ganados de Lot. Un sirviente de Lot fue donde Abraham y le dijo: Abraham, se llevaron secuestrados los del los de Cuelardomer, se llevaron secuestrados a Lot. Entonces Abraham cogió y armó a su gente, la de su tribu, 380 personas.
contra el ejército de 5 reyes, creo. Ejército, 380 personas. Y se fue, si ustedes ven Génesis 14, antes del 17, ven allá, y se fue allá Abraham y los derrotó con 380 personas. De vuelta de haberlos derrotado, haber rescatado ¿cómo se llama? A Lot y a su gente y a la plata y toda la cosa, el de Sodoma, el rey de Sodoma, le sale a él bueno, negociemos ahí cómo es la cosa. Atrás de que había sido vencido, va a negociar. Pero no, esa parte no es importante. Cuando Abraham volvía de derrotar a Cuedarlaomer, no le vayan a poder así a ninguno de sus hijos ni nietos, por favor. Cuando Abraham, miren bien, este es Abraham. En el hebreo, ¿y cómo se llama? En hebreo dice Abraham, pero todavía era Abraham, todavía no había tenido a Isaac. Cuando Abraham volvía de derrotar a Cuedarlaomer y a los reyes que estaban con él, además del rey de Sodoma que salió a negociar y sacarle plata, salió Melquisedec. Escuchen esta narración. Rey de Salem, quien era sacerdote del Dios Altísimo, de El Elión. Sacó pan y sacó vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio a él el diezmo de todo. Esta historia sucede con Abraham. Eso es más o menos 400 años antes de Moisés. Antes de que Aarón fuera nombrado sacerdote. Había un hombre que era rey de Salem y era ya sacerdote del Dios Altísimo. Todavía no habían sacerdotes en Israel. No existía Israel. No había nacido Isaac. Para que lo tengan presente. ¿Ok? Y tenía los dos roles. Vamos para allá. Entonces, ahora empieza el versículo 2, la segunda parte dice: en primer lugar, Hebreos capítulo 7, versículo 2, en primer lugar, su nombre significa Rey de Justicia, y también era rey de Salem, que significa Rey de Paz, porque Salem, la palabra Salem, es la palabra que nosotros conocemos que un israelita le dice a otro cuando se encuentra. Shalom. De la misma raíz Shalom viene Salem, paz. Jerusalén, la ciudad de la paz. Salem. Y Salam. Ajá, ok, entonces, rey de justicia, rey de paz. Sin padre, escuchen bien, ni madre, ni genealogía, no tiene principio de días, ni tiene fin de vida. Y en esto se asemeja al Hijo de Dios, en que permanece para siempre, es lo que está diciendo en el versículo 20 del capítulo 6, sumo sacerdote para siempre. Entonces, este Melquisedec se asemeja al Hijo de Dios, no a el hijo de José, al Hijo de Dios, se asemeja al Hijo de Dios, en que permanece sacerdote para siempre. Hay que leer bien lo que dice. Ustedes están viendo bien las letras, ¿cierto? Sí. Sí, ok. Sí. Ok, bien.
Entonces, tengamos presente esto de el nombre. ¿Qué es la primera cosa que nos dice que debemos tener en cuenta? Es que el nombre Melquisedec significa. No está hablando de que este es el nombre del hombre, sino está hablando de la palabra del nombre, que es la palabra Melquisedec. ¿Ok? Y dice que la palabra Melquisedec significa, un momento, dos cosas. Significa justicia y significa paz. Pero miren bien, ambas cosas van unidas una con la otra. No puede haber paz si yo no tengo justicia. No hay y la justicia no puede haber si no llega con la paz. Entonces son dos caras de la misma moneda, pero normalmente para que haya paz siempre debe haber justicia. Y la palabra Melquisedec significa reinado de justicia. Rey de justicia. Y era también el rey de Salem, por lo tanto es justicia y paz. ¿Ok? ¿Vamos bien por ahora? ¿Vamos bien por ahora? Sí, sí, muy Claro. bien. Ok. Ahora, sé que estoy repitiendo ahora, pero es que es importante. Dice, sin padre, ni madre, ni genealogía, no tiene principio de días, o sea, no ha nacido, no nació, ni tiene fin de vida, o sea, no murió. ¿Por qué? Porque realmente Melquisedec es un título, no es una persona. Si fuera persona, tendría genealogía, tendría madre o tendría padre, porque no existe nadie sobre esta tierra que haya sido hombre que no tenga padre y no tenga madre. No, pero el Señor Jesús, ¿el Señor Jesús tuvo padre? No. No, señor. ¿Tuvo padre? No, señor. El Señor Jesús. Sí. ¿Tuvo No, padre? señor. Sí, No, señor. ¿Cómo que no tuvo padre? sí, tú, sí, Ah, tú. bueno, pero Durante toda la vida, terrenal. Jesús, sí. Terrenal. Sí, ok, padre y madre. Jesucristo, no. padre y madre, y además tuvo genealogía. Sí, claro. Claro. Claro, en el libro de De la Mateo está tribu toda de la Judá. genealogía y en el libro de Lucas hay la otra genealogía por parte de María. Claro, tuvo genealogía. Ujú. ¿Tuvo principio de días? Sí. Dios mismo dice en el Salmo, yo te engendré hoy. ¿Tuvo fin de días? Sí, murió en una cruz. Entonces, todos los hombres han tenido padre, madre, genealogía, principio de días y fin de día, pero los títulos no. Los títulos no. Y por eso Melquisedec significa justicia, que significa rey de justicia. Es un título que sigue hasta ahora y su significado es el rey de justicia. Y en eso, esa persona que tenía ese título se asemeja al Hijo de Dios, en que tú no tuvo ni principio ni fin. No tuvo genealogía, no tuvo padre y no tiene madre. No el Señor Jesús. Escuchen bien, no el Señor Jesús, porque no se asemeja al hijo de José o al hijo de María. No dice a Jesús, dice al hijo de Al Hijo de Dios. Dios. De Dios. En eso es Melquisedec quien se asemeja al Hijo de Dios. No es al revés. Ténganlo en cuenta. ¿Vamos bien? Entonces, significa Sí. justicia, y la justicia es la que llega para poder reinar y tener paz. Eso es lo que significa. Por lo tanto, el orden de Melquisedec
Es un orden sacerdotal muy diferente. Es un orden sacerdotal donde hay un rey que también es sacerdote. Ahora sí podemos entender que hay un orden en este Melquisedec. Melquisedec es un nombre del orden, de la clase, porque después ellos iban a ver una clase llamada la clase sacerdotal. ¿Recuerdan de cuál tribu venían los sacerdotes? Leví. Ok. ¿De cuál tribu venían los reyes? De Judá. Judá. De Judá. Entonces los reyes son de una tribu y los sacerdotes son de otra tribu, pero este del que estamos hablando es uno que viene en un solo paquete, rey y sacerdote. Melquisedec, el orden de Melquisedec implica alguien que tiene rey y sacerdote. Por eso es de una clase diferente. Eso es lo que está diciendo. Entonces ahora ya sabemos que Melquisedec es simplemente un título de alguien que es rey y es sacerdote. ¿Vamos bien? Ahora, ustedes pueden buscar, escuché yo no sé cuántos conferencistas judíos para hablar sobre Melquisedec. Se nombra 2 veces. Un segundo, por favor. Bien, entonces, ya sabemos el significado de Melquisedec. Ahora sigamos. Dice el versículo 4. Ahora, el escritor de Hebreos va a establecer este sacerdocio, esta clase, este tipo de sacerdocio que tiene como para nosotros los israelitas, como que tiene eso de importante. Él entonces les dice, miren pues cuán grande fue aquel a quien aún el patriarca Abraham, bueno, podríamos decir, pero sí, pero allá dice Abraham, ¿por qué dice Abraham acá? Porque cuando aquí él está hablando de Abraham, está hablando de aquel al que se le dijo, tú serás padre de multitudes, ¿recuerdan? Abraham, sí, señor. Abraham es una cosa, pero Abraham tiene un significado, padre de multitudes, padre de muchos. Ahorita el Señor nos va a mostrar por qué razón aquí en Hebreos este Señor escribió Abraham. Bueno, el Espíritu Santo escribió a través del escritor de Hebreos Abraham. Miren pues cuán grande fue aquel Melquisedec, a quien aún el patriarca Abraham le dio los diezmos del botín. Escuchen bien esto. El rey de Sodoma le sale antes a Abraham a decirle, oye, ¿cómo vamos ahí? ¿Se veye? Tú ganaste la batalla, pero se veye. ¿Saben qué es se veye, cierto? Sí, ¿cómo vamos ahí? ¿Cómo voy yo? Y dice, y recuerden lo que leí. También salió el rey de Salem. ¿Qué hizo el rey de Salem? Salió a donde Abraham le dio pan y vino, lo bendijo, pero escuchen cuál fue la bendición. Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Abraham ahora ve a este hombre y entiende, este señor viene de parte de Dios. ¿De cuál Dios? Del Dios que yo conozco, del Dios que hizo que 381 personas ganaran a 5 ejércitos.
quién más merece del botín, o sea, no de la, botín es de lo que ganó al ganar la batalla, ¿sí? Todos estamos claros, es que botín significa también zapato en otras partes. Pero no, aquí no es botín de eso, sino lo que se ganó en la batalla, todos los tesoros que él recuperó en la batalla. ¿Quién más, para Abraham, quién más merece sino aquel que me dio la victoria sobre los 5 ejércitos con 380 personas? Entonces él tomó y le dio el 10%. Antes de hablar con el de Sodoma, le da a este hombre que no tenía ni arte ni parte, porque Jerusalén nunca fue atacada porque era la ciudad de paz. Aunque no fue atacada, él le da el 10% a aquel que era el sacerdote del Dios Altísimo. Esto es para mi Dios, que es el dueño del cielo y la tierra y que fue quien ganó la batalla por mí. Yo he escuchado a varias personas diciéndome, pues Carlos, ¿cuánto debo dar el diezmo de cuánto? ¿De lo que yo gano? ¿O de lo que es mi ganancia? ¿O de lo que me queda después de pagar? ¿O no sé cuánto vale tu gratitud? Pero Abraham, quien sabía, le dio el 10% de todo el botín. Esa se la dejo ahí. Versículo 5. Ciertamente, aquellos descendientes de Leví que han recibido el sacerdocio, ahora 400 años después, Moisés, por orden de Dios, establece que de la tribu de Leví debían venir los sacerdotes. Tienen, según la ley, ¿cuál ley? ¿Cuál ley? La ley del Señor. ¿Cuál ley? La ley del Señor, ¿no? La ley ¿Cuál? del Antiguo Testamento. Ajá, la ley que le dieron ¿a quién? A Moisés, o sea, la ley mosaica. Según la ley, los sacerdotes tienen mandamiento de recibir los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque ellos también son descendientes de Abraham. Entonces, ahora tenemos que al fundador de Israel, de la raza hebrea, de donde vienen los hebreos, a ese fundador de todo lo que era el pueblo de Israel, Abraham, acepta, reconoce el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio de alguien rey y sacerdote. ¿Y cómo lo reconoce? Entregando a él el diezmo. No por mandamiento. 400 años después, Dios le dice al pueblo de Israel que por mandamiento tiene que darle el 10% a los de la tribu de Leví. Por mandamiento. ¿Alguien le ordenó a Abraham que diera el 10% a Melquisedec? Respuesta. No, de ordenar no. Nadie No. le dijo nada a Abraham. De ordenar no. Dios le dijo a Abraham que lo hiciera. Melquisedec se lo pidió. No. Tampoco. Nadie le dijo. Salió del corazón de Abraham el entregar una ofrenda del 10% a el sacerdote del Dios Altísimo. No voy a hablar sobre el pan y el vino porque eso es otra cosa. Porque no es importante en este momento de lo que estamos hablando. Lo importante es que entendamos que para una persona que está escribiendo Hebreos era importantísimo decirle a los judíos, a los hebreos, decirles, ¿saben? Ese sacerdote, ese sacerdocio de Melquisedec
esa clase de sacerdocio tiene una superioridad sobre el sacerdocio de Leví, al cual ustedes consideran por encima de todas las cosas. Y sigue diciendo. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre los de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Escuchen esta parte. Indiscutiblemente, el que es menor es bendecido por el mayor. Abraham acaba Abraham de ganar una batalla increíble con 380 personas que normalmente eran sus trabajadores. Le ganaron a 5 ejércitos de 5 reyes de 5 ciudades. Este es Abraham. Y Abraham se pone delante de un hombre que le acaba de salir, que no tiene nada que ver con él, y de pronto le sale y le dice, bendito seas, Abraham. Abraham le da los diezmos, el diezmo, como acabamos de decir. Pero Abraham recibe bendición de aquel que viene en nombre de el Elión, de el Altísimo. ¿Quién era superior? ¿Abraham o Melquisedec? Melquisedec. Entonces, el mayor, que es Melquisedec, bendijo al menor, que es Abraham. Melquisedec estaba obrando como sacerdote de Dios para bendecir a Abraham. En Abraham estaban los que eran de la genealogía de Leví. En sus genes estaba la genealogía de Leví. ¿Se dan cuenta? El mayor bendice al menor. El sacerdote rey bendice a aquel que iba a ser el padre de las naciones, Abraham. ¿Por qué puede bendecirlo en esa manera? Porque era rey y sacerdote del Dios Altísimo. Él estaba obrando como la palabra de Dios sobre Abraham. Abraham recibe la bendición explícita de un sacerdote del Dios Altísimo. El mayor bendice al menor. Versículo 8. Ahora, entonces, bien. El sacerdocio según Melquisedec, según el orden de Melquisedec, es superior porque es reconocido por Abraham. Es superior porque ese sacerdocio bendijo a Israel. ¿Ok? Bendijo a Israel. Pero además es superior en otra cosa. Miren bien. Ahora, hombres que mueren reciben los diezmos. ¿Quiénes son esos hombres que mueren de los que estamos hablando? Nosotros. No. Perdón. No, los de que fueron a la guerra. No. Hombres que mueren reciben los diezmos. ¿De quién está hablando que son hombres que reciben los diezmos? Los pastores, los sacerdotes. Sacerdotes de Leví. Hombres que mueren, sacerdotes de Leví, reciben los diezmos, mientras que antes los recibió aquel acerca de quien se ha dado testimonio de que vive. ¿Cómo así que se ha dado testimonio? ¿Quién es aquel de quien se ha dado testimonio de que vive? Jesús. Jesucristo. Jesús. No tiene principio de días ni tiene fin. ¿Quién El Hijo es? de Dios. Por favor. Pero, 3. El verbo. ¿Quién? Versículo 3. Ajá. ¿Qué dice el versículo 3? Melquisedec. Melquisedec. Está hablando de Melquisedec. Ahora, hombres que mueren
hombres que mueren reciben los diezmos. Los levitas reciben los diezmos del pueblo de Israel. Pero antes aquel Melquisedec, del que no se tiene registro, del que no se tiene genealogía, porque es un título, vive, es un título, es una cosa que permanece para siempre. Ese recibió antes los diezmos. Y ahora es la razón por la cual dice Abraham. Y por decirlo así, en la persona de Abraham, también Leví, el que recibe los diezmos ahora, también dio el diezmo, porque él todavía estaba en el cuerpo, en los genes de su padre Abraham, cuando Melquisedec le salió al encuentro a Abraham. ¿Me explico? Lo que está diciendo es que el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio levítico, es un sacerdocio que estando en Abraham, también dio los diezmos a Melquisedec, lo cual significa que el sacerdocio arónico es un sacerdocio menor que el sacerdocio de Melquisedec, porque Abraham es el menor, ¿recuerdan? Aquí dice que el menor es bendecido por el mayor. El mayor es Melquisedec, el menor es Abraham. Entonces, en Abraham, en el padre de las multitudes, y dentro de esas multitudes los levitas, en Abraham los levitas dieron también diezmo a Melquisedec, lo cual significa que el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio arónico. ¿Qué significa eso? Que Aarón Porque también reconoce... recibió, no solamente, perdóname, no solamente Abraham dio diezmo, sino también recibió la bendición. Por esa misma razón, exactamente. Ese es el punto. El punto es que Abraham sí reconoce que hay un sacerdote que además es rey, que además es superior a todo lo que él pueda tener y lo que haya en él, inclusive el sacerdocio arónico. Por lo tanto, el escritor de Hebreos le está diciendo, hay tres cosas por las cuales se muestra la superioridad de la clase de sacerdocio de Melquisedec. La primera es que Abraham lo reconoció. La segunda es que Dios lo bendijo. Así que el sacerdote Melquisedec es mayor que Abraham. Es más, la bendición de Israel reposa en la bendición de alguien 400 años antes. Y el sacerdocio arónico en Abraham reconoce que el sacerdocio de Melquisedec está por encima de su propio sacerdocio. Porque Abraham es menor. Porque Leví está en Abraham y Abraham es menor que Melquisedec. ¿Qué está estableciendo el escritor de Hebreos? El sacerdocio según el orden de Melquisedec, que es a semejanza del Hijo de Dios en la infinidad. Ese sacerdocio es un sacerdocio diferente y superior. ¿Vamos bien? Eso es muy importante. Sí. Escuchen bien, esto es muy importante. ¿Por qué razón es tan importante que sea superior? Versículo 11. Aquí viene la motivación. El motivo de por qué es más importante. Ahora bien, si fuera posible lograr la perfección, si fuera posible que los hombres llegaran a Dios, a tener el estar completos en Dios. La perfección. Por medio del sacerdocio levítico, porque bajo este el pueblo ha recibido la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón?
O sea, si el sacerdocio levítico, que es lo que hacen los sacerdotes en este momento, estoy hablando de la persona que escribió Hebreo, que es lo que están haciendo los sacerdotes en este momento en el templo. Si ese sacerdocio fuera algo que realmente nos trajera la perfección, ¿por qué razón en el Salmo 110 hablaría de que vendría otro con un sacerdocio del orden de Melquisedec, de la clase de Melquisedec? No habría ninguna razón. Para eso tendríamos los sacerdotes levitas. Levítico. Por lo tanto, de acuerdo con el sacerdocio levítico, es imposible llegar a la perfección. Se necesita un sacerdote que esté bajo el orden de Melquisedec, porque el orden de Aarón, ese orden no sirvió. Esa orden se perdió. Esa plática se perdió. ¿Qué tal? Miren bien, el escritor de Hebreos está estableciendo por qué razón el Señor Jesús tenía que venir a la tierra. Era necesario que viniera alguien en el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Versículo 12. Este es el por qué, es la explicación a la pregunta, ¿qué necesidad hay de que se levante otro sacerdote según el orden de Melquisedec que no sea bajo el orden de Aarón? Respuesta, que cuando cambia el sacerdocio, entonces también es necesario que cambie la ley. Cambia. Estamos en una campaña política donde ambos candidatos hablan de el cambio. Si no cambia la justicia, si no cambia la ley, sobre todo si no cambia el corazón, es imposible que haya cambio. Y si nos vamos a las campañas, estamos en la olla, porque no hay corazón que cambie. Pero nosotros ya sabemos eso. No necesitamos que nadie nos lo diga. La motivación para que hubiera un nuevo orden sacerdotal, bueno, no un nuevo, pero que se restituyera el orden sacerdotal, la razón es que había que cambiar la ley, había que cambiar el pacto. En el versículo 13. Pues aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie ha servido en el altar, porque es evidente que nuestro Señor Jesús nació, ahora ya no está hablando del Hijo de Dios, está hablando de un hombre que nació de la tribu de Judá, sobre la cual Moisés no dijo nada en cuanto a sacerdocio. Pero lo que sí dice Moisés en la ley es que de la tribu de Judá nacería un sí. ¿Quién nacería de la tribu de Judá? Salvador. Por favor. Un rey. Salvador. ¿Están viendo el letrerito que está pasando abajo? Les estoy dando pistas. El sacerdote es... La tribu de Judá, que es de rey. Es rey. El león de la tribu de Judá es el rey, es de la tribu de Judá. Así que Moisés dice, no, los sacerdotes son de tal cosa. Y los sacerdotes son de Leví y los reyes son de Judá.
Pero David, rey de la tribu de Judá, Que también será sacerdote. del... Bueno, más adelante, espere, eso es allá, un momentito. El versículo 15. Esto es aún más evidente si otro sacerdote se levanta a la semejanza de Melquisedec, quien no ha sido constituido conforme al mandamiento de la... Escuchen bien esto. Que se me pasó una parte. Eso me pasa por estar emocionado. El Señor saca de la tribu de Judá a un rey que además es el sumo sacerdote que acaba de mencionar en el capítulo 6, conforme a al orden de Melquisedec. Así que es en ese momento, cuando él está hablando del Señor, está hablando de un sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero ¿quién está sentado en el trono? Es el Señor Jesús. Ahora es el rey, que además es el sacerdote, no el sacerdote, el sumo sacerdote. Sumo. Por eso dice, esto es aún más evidente si otro sacerdote se levanta a la semejanza de Melquisedec. ¿Cuál es la semejanza de Melquisedec? Rey, sacerdote. Rey de justicia. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Porque, y hay dos razones aquí. Una, no ha sido constituido conforme al mandamiento de la ley acerca del linaje carnal. No, porque para poder ser constituido sacerdote de acuerdo con el linaje carnal, tendría que ser ¿de qué tribu? De la de Leví. De la de Leví, sino que ha sido constituido según el poder de una vida indestructible, pues de él se da este testimonio. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Alguien quiere buscar el versículo, el capítulo 110, por favor? Capítulo 110. No, Salmo 110. Salmo 110. El versículo 4. Es la segunda vez que se menciona a Melquisedec. Salmo 110, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ok. Entonces, ¿quién constituyó a este sacerdote? Dios mismo. ¿Cómo? Dios. Dios mismo. Dios mismo. No por linaje carnal, sino la constitución es por aquel que tiene una vida indestructible. ¿Qué significa eso? Que si Dios lo constituyó, nadie le puede quitar el sacerdocio, porque no es un hombre que pueda morir. Es alguien al que Dios mismo constituyó sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea que lo constituyó rey y sacerdote. Eso lo hizo fue Dios, no el hombre. No es carnal. Primera cosa, es según el orden de Melquisedec. El Señor Jesús es según el orden de Melquisedec, porque fue constituido por Dios, no por un linaje carnal. ¿Lo vieron? Perdón, ¿lo vieron? Sí. Ok. ¿Cuál es la conclusión? Ah, por si acaso, ¿quién constituyó a Melquisedec? Dios mismo. Dios. ¿Cómo Dios. saben eso? Porque él dijo que él venía de parte de Dios, ¿no? En Génesis. ¿Qué dijo ahí?
Versículo primero. Que en el, ok, en el versículo primero, si quieren leerlo. Era sacerdote del Dios Altísimo. Ah, O sea, entonces, ¿quién lo había constituido? Dios mismo. ¿Tenía linaje? No. No, no tenía ningún linaje, no fue escogido por linaje, en la misma forma que Melquisedec fue escogido sin linaje, en la misma forma también el Señor Jesús, no de la tribu de Leví, no por linaje carnal, constituido por Dios. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? ¿Cuál es la conclusión de todo esto? La primera conclusión, voy a leer. A la verdad, el mandamiento anterior fue abrogado porque era ineficaz e inútil. Porque la ley no perfeccionó nada. Por el Antiguo Testamento, por el Antiguo Pacto, no se perfeccionó nada. Sin embargo, se introduce una esperanza superior por la cual nos acercamos a Dios. A ver, ¿qué es la primera conclusión? La ley fue invalidada. La ley mosaica que establece el sacerdocio para la limpieza de pecados de la tribu de Leví fue invalidada. No más sacrificios. Esos sacrificios que hacían los levitas nunca fueron eficaces, nunca fueron útiles, nunca perfeccionaron a nadie. Simplemente era una matanza. Este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Pero es que todavía yo necesito que lleguemos a nosotros. Todo lo que he hablado, se han dado cuenta, ¿no? Tiene que ver con Israel, no tiene que ver con nosotros todavía. Pero yo quiero que lleguemos a nosotros. Es inútil. Una ley fundada en obras es inútil. Es ineficaz. No sirve para que nosotros seamos perfeccionados a la manera en que Dios quiere que seamos perfeccionados. Pero esa ley sí nos llevó a mirar que hay una esperanza superior. Al abolir la ley anterior, hay una esperanza superior que se introduce en el mundo para nosotros, de manera que quitando el pecado podamos acercarnos a Dios, porque a Dios nadie puede ir si tiene pecado. Y este versículo 20 es la tapa. Y esto no fue hecho sin juramento. Los otros, los levitas, fueron hechos sacerdotes sin juramento. No tenían que jurar nada. Nadie tenía que jurarles nada. Solamente tenían que nacer de la tribu de Leví. Pero es sacerdocio, según el orden de Melquisedec. Este lo fue por el juramento de Dios. Y si no, lean de nuevo, por favor, Salmo 110:4. Léanlo, por favor. Alguien que lea, por favor. ¿Hola, están ahí? Sí. Dice, el Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dice, Dios juró. Dios juró. Tú eres sacerdote para siempre con el orden de Melquisedec.
Dos cosas en las cuales es imposible que Dios mienta: cuando Él dice su palabra y cuando Él jura. Está diciendo al pueblo de Israel, este sacerdote es rey y sacerdote y es constituido por alguien que jura y nunca podrá arrepentirse, por cuanto él tiene una vida que es indestructible, es una vida eterna, una vida infinita. Jura: tú, mi hijo, a quien yo engendré hoy, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, y por lo tanto eres rey. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué era necesario que fuera rey y sacerdote? Sacerdote porque viene constituido por Dios y habla de parte de Dios a los hombres. Pero rey porque la única manera de cambiar las leyes es que haya alguien que tenga el poder para cambiar la legislación. Y eso lo hacen los reyes, no los sacerdotes. ¿Ah? ¿Cómo les quedó el ojo? A mí me quedó cuadrado. Cuando lo leí, yo quedé, ¡ah! Oigan, la única manera en que se puede establecer una nueva justicia es cuando la justicia que era anterior, más o menos como la Constitución de 1886 cambió, ahora tenemos la Constitución de 1991. No, yo me rijo por la de 1886. No, no puedes, porque esa ya fue abrogada. La que está en vigencia es la del 91. Igual, la que ahora está en vigencia es la del Señor Jesús. La anterior por obras, la justicia que era anterior por obras, fue abrogada, fue invalidada, no servía y por lo tanto fue invalidada por el rey. Por tanto, Jesús, versículo 22. Ahora ya saben a quién se parece Melquisedec. No había nombrado en todo esto, no había nombrado nunca al Señor Jesús. Nombró a alguien que tenía y que pertenecía al orden de Melquisedec. En todo el capítulo 7 no había mencionado. Lo único que mencionó fue al Hijo de Dios, pero estaba hablando del Hijo de Dios, de aquel de la divinidad. No hablaba del hombre. Pero en el versículo 22 ratifica lo que dice en el capítulo 6, diciendo, por tanto, Jesús, ahora sí le puso nombre, ha sido hecho el garante, el fiador de un pacto que está por encima del pacto anterior que los sacerdotes levitas hacían cumplir a rajatabla. Eso es todo lo que está diciendo en el capítulo 7 hasta aquí. Es el Señor Jesús es Señor Rey y por lo tanto Él puede cambiar la ley. El Señor Jesús es sacerdote, constituido por Dios mismo y por lo tanto puede hablar en nombre de Dios de cuál es la justicia que Dios va a usar, el día del juicio. Pero, Luis Carlos, ¿qué tal que haya otro? No, porque es según el orden de Melquisedec. ¿Qué establece el orden de Melquisedec? ¿Qué establece el orden de Melquisedec? Justicia y paz. No, miren. Rey, sacerdote, eres sacerdote, ¿por cuánto tiempo? Siempre. Eterno. Para siempre. ¿Qué dice? Tú eres, y juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote
para siempre. No vendrá un nuevo pacto, no hay una nueva forma, no existe otra manera de perfeccionar a los santos. La única manera es a través de Jesús. Él es el garante, porque Él es el sumo sacerdote y rey. Él es el que está sentado en el trono. Él es el que nos dice a nosotros, tú eres mi sacerdote. Pero tú eres el sacerdote como en el orden mío, en mi orden sacerdotal. Porque Melquisedec se asemeja a mí. ¿Quién es mayor que Abraham? Melquisedec. ¿Y quién es mayor que Melquisedec? El Señor Jesús. Dios mismo. El Señor Jesús. Dios, porque fue el que lo constituyó. Entonces, el Hijo de Dios constituyó a Melquisedec, que es mayor que Abraham. Por lo tanto, Dios establece que el único pacto que realmente es superior a todos los pactos, porque está bajo juramento de Dios, es el suyo. Y tú y yo estamos en el pacto que es superior, en la esperanza que es superior, en la esperanza que dice que tú y yo somos sacerdotes para siempre en el orden de Melquisedec. Por si acaso, ni a ti ni a mí nos llamaron para barrer en el cielo. No, nos llamaron para trabajar, para trabajar como reyes y sacerdotes. Porque en Jesús todos nosotros estamos en el orden de Melquisedec. Ok. ¿Qué tal les parece? Trabajar como sacerdote. La próxima semana continúa. Tiene continuará. Porque ahora vamos a hablar de eso. Pero el punto es, qué descripción tan increíble para que un judío pueda entender. Jesús es Dios. Qué explicación tan increíble. Menos pues. ¿Qué opinan? Cuéntenme. Ahora hablen ustedes, ya yo terminé. La verdad que yo había leído el capítulo, pero no lo entendí de esta forma, porque yo pensaba que Melquisedec era un señor cualquiera, ¿no? O sea, que sí había existido Melquisedec como persona, pero ahora sí es muy claro, muy claro. Gracias. Pregunta, entonces la persona que se le presentó a Abraham era Jesucristo. No, era un Era semejante. Era un hombre. Era semejante. Era un hombre, rey de Salem, que tenía por apodo rey de justicia. Tenía por cargo rey de justicia. Recuerden que en ese tiempo los reyes eran quienes imponían o impartían la justicia. Pero, a ver, ¿qué es la parte increíble del cuento? La parte increíble del cuento no es que él fuera rey de justicia, porque eso era lo normal. Si alguien tenía, ustedes recuerdan, por ejemplo, la señora que dice, ese niño era mío y el otro es mío, ¿ante quién fueron a llevar ya? O sea, fueron a los jueces, fueron a no de cosas, no se pudo dirimir el cuento, entonces, ¿ante quién llevaron al niño? Y Salomón, al rey.
al rey. Él era el que tenía que establecer la justicia. Los reyes establecían la justicia. El punto es que este rey de justicia era también sacerdote del Dios Altísimo. Esta es la diferencia. No era que fuera rey de Salem, no era que fuera rey de justicia. No, todos los reyes impartían justicia. Todos los reyes debían velar por tener la paz, porque para eso era la justicia. Pero no tenían los reyes el sacerdocio como parte de su responsabilidad. Pero este sale como, no como rey, sale como sacerdote. Era el rey, pero sale a donde Abraham como sacerdote. Y le dice bendición. Si ustedes leen la porción bíblica de Génesis 14, se darán cuenta que antes de este rey salió el rey de Sodoma a buscar el dinero. Este salió a bendecirlo con pan y vino. No sé quién me recuerda eso. Pero bueno, el punto es, salió, le dio pan, tomó vino y lo bendijo. A mí me parece una explicación bien interesante, sobre todo si uno se para en la acera de los judíos, porque para los judíos, cuando ellos se quieren identificar, pues hablan de que ellos son descendientes de Abraham y son esto y son lo otro y son el más allá y el más acá. Cuando le están diciendo que no es Abraham, sino Abram, están diciendo que antes del ministerio de Abraham ya hubo un ministerio y una bendición para todo lo que iba a pasar. O sea, Así es. Están sujetos a esa bendición, quiéranlo o no, cada vez que invocan el nombre de Abraham como el titular de su pueblo. De Abraham. Exacto. Y en esa misma manera, él les está diciendo, el escritor de Hebreos les está diciendo a los israelitas o a los hebreos, les está diciendo, mire, es una tontería no entender que Jesús es el Mesías. Porque si no es el Mesías, estaríamos todos nosotros en la olla. ¿Saben por qué? No, ¿por qué? ¿Ven ustedes algún templo levita después del 70 después de Cristo? No. Entonces el pueblo de Israel, desde el 70 después de Cristo hasta hoy, que no tienen templo y no han podido hacer ningún sacrificio, todos han muerto en sus pecados porque no ha habido sacrificio. El autor de Hebreos le dice a los hebreos, es que no ha habido sacrificio y Dios quitó el templo porque el templo fue destruido en 3 días, fue reconstruido. No, miren, en serio, este libro de Hebreos es una maravilla. Yo lo había leído, pero no, este libro es una maravilla. Las cosas como las explica, o sea, es increíble. Es increíble. Es increíble. Como diría un amigo mío, es hilativo. Totalmente. Y es de una explicación tan simple, es que es tan simple. Un hebreo, un judío cualquiera que haya leído la Torá tiene la necesidad de poder entender este libro, pero así. Para nosotros es más complicado, pero ellos deben entenderlo así. Ahora, la última cosa que yo quería antes de, no vaya a ser que vaya a terminar, con respecto a nosotros como iglesia y como descendientes, digamos, espirituales de Abraham. A nosotros, Dios nos llamó a un real sacerdocio.
Pero cuando leamos real sacerdocio no significa que el sacerdocio es una realidad, sino es un sacerdote de rey. Porque nosotros todos estamos en Cristo Jesús, quien tiene el sacerdocio según la clase de Melquisedec, rey y sacerdote. Nosotros no solamente tenemos la responsabilidad de hablar de parte de Dios, es que nosotros sabemos cuál es la ley de Dios para nosotros. ¿Cuál es la nueva ley? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como Dios te ama, o me ama, o nos ama. Porque nuestro sacerdote y rey hizo exactamente eso. Cada vez que nosotros tomamos del pan y tomamos de la copa, hacemos lo mismo que un Melquisedec. Bendecimos al Dios Altísimo y a aquellos con los cuales tomamos del pan y de la copa, que significan que 2000 años después vino una persona y puso su cuerpo en una cruz y derramó su sangre para sellar un nuevo pacto. Más de 2000 años después, el Señor Jesús hace exactamente lo mismo. Adivinen qué estaba recordando los judíos, ¿cómo se llaman los israelitas cuando Él les dio el pan y el vino? ¿Qué pasó cuando llegó el Espíritu Santo y les mostró, oigan, pan y vino? Pablo, pan y vino. ¿Recuerdas? Eres un Melquisedec. Eres un Melquisedec. Y entonces Pablo le dice a los corintios, oigan, por favor, ustedes que conocen el orden de Melquisedec, están aprovechando el orden de Melquisedec para humillar a sus hermanos. No, el orden de Melquisedec es para bendecir. Bendito sea Dios, creador del cielo y de la tierra. No hay nada. Increíble. ¿Ustedes habían visto eso de Melquisedec, del pan y el vino? Yo no lo había visto. Yo no lo había visto. No, esa conexión no. Recién cuando investigué sobre Melquisedec fue que me di cuenta. Cuando yo lo leí, yo quedé. Che, con razón el Señor hizo eso. Claro, era la simbología. Era la simbología. Era claro para cualquiera de los 11 discípulos, 12 discípulos. Era clarísimo. Es el orden de Melquisedec, no el orden levita. Bueno, basta de emoción. Increíble, somos ordenados por Dios, ¿verdad? Claro. Miren, Maribel está, ¿cómo se llama? Diciendo la filosofía del gran hombre araña, de que con una gran responsabilidad, digo que con una gran ¿qué? Claridad. Llega una gran responsabilidad. Ahí está. Pero eso es el centro de todo, el centro de todo eso, de cada enseñanza, entendimiento, va a la parte central que es, y ahora, con ese entendimiento, cómo voy a actuar, a vivir. Es ahí donde nos da esa claridad. Según el orden de Melquisedec.